Buenos días, estudiantes. Miren, observen. Ajá, son nuestras neuronas, chicos. Bien, nuestra actividad del día de hoy tiene mucho que ver cómo se producen los recuerdos. Nuestra meta es identificar dónde y cómo se producen los recuerdos y dónde se almacenan los mismos. Es decir, dónde se guardan, en qué parte, ¿no? Y cómo debemos ser más cuidadosos de repente, ¿no? A ver, para iniciar esta actividad te invito a realizar un poco de memoria. Vamos a recordar algunos momentos que vivimos cuando estudiamos en la educación inicial. Igualmente recuerda cómo se hace una figura de papel. A ver, buscamos una figura de papel rápidamente que recordemos. ¿De acuerdo? Aquí tienes algunas propuestas. A ver, de repente alguno de ellos te acuerdas. A ver, ¿cuál de ellos fue? Oh, sí, yo me acordé rápidamente del barquito de papel. Sí, el resto me acuerdo que hice en la universidad, pero no, ya los paso. Tendría que ver de nuevo el tutorial. Bien, entonces coge una hoja de color o una hoja reciclada por ahí y vamos a empezar a hacer el doblez. ¿De acuerdo? Y elabora este cuadro en tu cuaderno, ¿sí? De ciencia y completa. ¿Qué has recordado de tus años de educación inicial? Bueno, de repente no lo aprendiste en inicial, sino también en primaria, puede ser, ¿no? Entonces cambias tu pregunta a educación primaria, podría ser. ¿Qué dobleces hay que hacer para elaborar una figura de papel? Ya, aquí en esta parte vas a colocar el nombre del objeto que estás haciendo. Si es barquito, vas a poner barquito. Si es avión, vas a poner avión, ¿de acuerdo? Me lo voy a completar así nada más con el cursor que tengo a la mano, porque soy pésima escribiendo con el mouse. Ya, barquito. ¿Sí? Y escribes acá cuántos dobleces has tenido que hacer, cómo a la derecha, a la izquierda, hacia el centro, por allá, por acá, voltea, todo ese procedimiento. A ver, ¿te acuerdas o no? Tú mismo escríbelo. Bien. Entonces, una vez que has completado tu cuadro, lee y copia en tu cuaderno o tus hojas de reuso la pregunta de investigación, las dos preguntas de investigación. ¿Cómo y en qué órgano de nuestro cuerpo se producen los recuerdos? ¿Dónde se almacenan los recuerdos? Dos preguntas. Bien. Tus ideas son muy interesantes. Recuerda que estas ideas son tus hipótesis. Entonces, ya sabes que necesitas investigar más para sustentar tu respuesta. Es decir, ¿dónde menciona lo que acabas de decir? ¿No? Así como les decía, fundamenten sus argumentos. Tenían que buscar documentos importantes, reconocidos, ¿no? Ante la ley y todo eso. Ahora yo te pregunto, ¿dónde dice lo que acabas de mencionar? Y eso es lo que vas a hacer. Vas a empezar a buscar fuentes confiables de información o experiencias obtenidas en investigaciones. Chicos, el día de hoy yo les voy a ayudar un poco. Voy a revisar unos textos de anatomía y de repente les puede servir, ¿de acuerdo? Entonces, escribe tus dos posibles respuestas rápidamente y ¿tienes alguna idea de dónde puede decir eso, lo que acabas de decir, en qué libros, en qué videos? No lo sé, para que rápidamente vayamos a buscarlo. Bien, entonces vamos a elaborar un plan sencillo de investigación. Anota. Debes hacer una lista de acciones que podrías realizar para responder a la pregunta de investigación. Puedes colocar qué harás primero, después y así sucesivamente. A ver, paso número 1. ¿Qué vamos a hacer primero? Ya. ¿Qué necesito, no? Número 1. ¿Qué necesito? Por ejemplo, materiales. ¿Qué materiales? De repente un diccionario porque debe haber palabras que no conozco. Otro. Un texto de una enciclopedia podría ser. Un video de repente en YouTube. O conversar con alguien más. ¿Sí? Número 2.
Listo, todo lo que yo vaya a indagar debe ser fiable, debe ser confiable, ¿sí? Debe ser de una página reconocida. Bien, tiene autor, año de publicación. Sí, es una revista científica de repente. ¿Sí? Recuerden que no debemos visitar cualquier página. ¿De acuerdo, chicos? Bien. Listo. Y eso lo podemos ver en la descripción de los videos. ¿Qué cosa ha consultado para que haga los videos? Bien. Listo. Bien, a continuación, para que te ayude a ejecutar mejor tu plan, debes responder estas preguntas de investigación. ¿Sí? Te invito a leer el texto Cómo se producen y dónde se almacenan los recuerdos, que está disponible en la sección Recursos de esta plataforma. Bien, primer criterio que vamos a evaluar. ¿El autor del texto, video o informante pertenece a una entidad de prestigio académico? Puede ser la universidad, gobierno o empresa. Ponle check si es cierto. ¿El autor es citado en libros, estudios, investigaciones o tesis universitarias? A ver. A veces los textos mencionan eso, ¿no? Bien. Listo. Entonces, al leer te sugerimos que analices y anotes las ideas importantes sobre lo siguiente. Primera pregunta. ¿En qué órgano o sistema del cuerpo humano se forman o producen los recuerdos? Ajá. ¿Dónde se almacenan entonces los recuerdos? Sí, cuando me preguntan en qué órgano, se refieren al aparato. En este caso sería el cerebro, ¿verdad? ¿Dónde se almacenan los recuerdos? ¿En qué parte del cerebro? Listo. ¿Qué se entiende por memoria? ¿Qué cosa quiere decir memoria? Bien. ¿Qué clase de memoria existen? ¿Cuántas clases? ¿Y qué función cumple cada uno y qué duración tiene? ¿Cómo es un circuito de conexiones neuronales? ¿Se acuerdan que vimos al principio? Ajá, ¿a qué se parecen esas conexiones neuronales? ¿Verdad? Valiente, vamos, continuamos. ¿Dónde se almacenan los recuerdos? Si tomas fotografías e imprimes las fotografías, estas fotografías van a un álbum. Entonces las fotografías, que son los recuerdos, se almacenan en un álbum de fotos. Pero si tú tomas varias fotos, por ejemplo, con tu teléfono celular, las fotografías se almacenan en la memoria interna que tiene tu teléfono. Entonces digamos que los recuerdos que viviste, tus vacaciones en la playa, o lo bien que lo pasaste con tus amigos, se almacenan en la memoria interna que tiene tu teléfono. Pero nosotros, los seres humanos, ¿en qué lugar almacenamos los recuerdos? Para dar respuesta a esta pregunta, les voy a contar la triste y trágica historia de H.M. H.M., cuando tenía 7 años, se cayó de la bicicleta y se golpeó muy fuerte la cabeza. Producto de ello, tuvo ataques de epilepsia. Cada mes tenía un ataque, pero cuando era joven tenía 3 o 4 ataques al mes. Cuando H.M. cumplió 23 años, tenía 3 o 4 ataques cada hora y ya no podía llevar una vida normal. En 1953, los médicos cirujanos le dicen a H.M. que una cirugía le podría devolver la vida con normalidad. H.M. acepta y se somete a la cirugía. La cirugía fue un éxito. H.M. ya no tenía ningún tipo de convulsión. Pero sucedió algo. H.M. perdió por completo la memoria. No recordaba su nombre ni el de sus seres queridos. No recordaba lo que había desayunado o cómo ir al baño. Es más, H.M. no recordaba lo que había pasado hace 3 o 5 minutos. Y esto sucedió así porque los neurocirujanos, al hacer la cirugía a H.M., le extirparon el hipocampo. De esa manera se descubrió que es ahí donde nosotros los seres humanos almacenamos los recuerdos. Esta zona se llama hipocampo porque tiene una forma similar a la de un caballito de mar. ¿Y cómo se forman los recuerdos? Los recuerdos se forman cuando dos células nerviosas chocan entre sí.
Ese choque de dos células nerviosas se conoce con el nombre de sinapsis. Durante la sinapsis chocan dos células nerviosas y hay un intercambio eléctrico y químico. Mientras más fuerza, más intensidad tiene este choque de dos células nerviosas, el recuerdo es más intenso. Por eso los recuerdos que más nos duelen, los recuerdos más trágicos, los que nos han afectado, se instalan de manera duradera dentro del hipocampo. Con respecto a la memoria, tenemos dos noticias, una buena y una mala. Empecemos por la mala noticia. Con el paso del tiempo envejecemos y nuestra memoria disminuye. Es decir, nuestra capacidad de recordar se ve afectada con el paso de los años. Pero la buena noticia es que nosotros podemos fortalecer nuestra memoria para evitar que con el paso de los años esta memoria desaparezca. ¿Qué podemos hacer? Les voy a dar unos consejos, unos tips para que nuestra memoria siempre esté fuerte y sea duradera. Hacer ejercicio físico fortalece tu memoria. Si haces actividad física 4 horas después de haber memorizado o aprendido algo, tu memoria se duplica por 2. Significa que si aprendiste unas fórmulas matemáticas, digamos al mediodía, puedes hacer ejercicio a las 4 o 5 de la tarde y potenciarás ese aprendizaje. Se quedará durante más tiempo dentro de tu cerebro. Y cuando hablamos de actividad física, no estamos hablando necesariamente de ir a un gimnasio, entrenar con pesas o correr una maratón. Los neurocientíficos han descubierto que basta con 10 minutos de ejercicio físico al día para mantener tu memoria intacta. Si haces ejercicio con máquinas es mucho mejor, pero es suficiente con salir a caminar 10 minutos. Y para las personas de mayor edad, ejercicios suaves como el Tai Chi también son ideales para preservar la memoria. Y si te ejercitas al aire libre, pues mucho mejor, porque de esta manera estarás absorbiendo vitamina D. Si nuestro cuerpo se expone al sol durante unos minutos, absorbes la vitamina D y de manera gratuita. Y finalmente, y este es el mejor tip de todos, tomen nota. Para fortalecer la memoria, prueba a hacer cosas o actividades diferentes. Si no sabes bailar marinera, inscríbete en clases de baile, o puedes aprender a pintar o aprender un nuevo idioma. Esto potencia no solamente tu memoria, sino que además mejorará tus relaciones sociales con otras personas o con el entorno. Practica hobbies y pasatiempos y reúnete con personas que tengan los mismos hobbies y pasatiempos que los tuyos. Cuando hagas una actividad nueva, por ejemplo, ir a un nuevo lugar, por trabajo, por paseo, turismo, sal y recorre las calles. Prueba los platos típicos de la zona, conversa con la gente, trata de descubrir la historia del lugar, sus mitos y leyendas. Todas estas actividades potenciarán tu cerebro y tendrás una memoria prodigiosa durante largo tiempo. Así lo dice la neurociencia. Bien chicos, vamos a leer entonces cómo se producen y dónde se almacenan los recuerdos. ¿Recuerdas a tus amigos y amigas de educación inicial? Seguro que antes de responder a esta pregunta te has tocado la cabeza. Pues bien, no estás muy equivocado porque los recuerdos se forman y almacenan en el cerebro. Debe haber alguna situación para que tú los recuerdes. Para que tus neuronas empiezan a buscar y a trabajar y encuentren ese recuerdo. Bien, para que los recuerdos se guarden en tu cerebro es necesario que participen un tipo de células que son partes muy pequeñas que forman nuestro cuerpo, llamadas neuronas. Bien, y que se encuentran en el sistema nervioso. Para la formación de cada recuerdo pueden participar unas cuantas neuronas o miles o millones de ellas. Y además es necesario que se formen conexiones entre ellas. Bien, como lo mencionaba el profesor, esta conexión se llama sinapsis. Miren, si observamos aquí en la imagen, podemos ver que las ramificaciones se llaman dendritas. Este es el núcleo, la parte central. El axón, ¿no?, que forma más o menos como una cola, ¿no?, a las otras ramificaciones. Bien, y estos puertos más o menos aquí, estas bolitas que ustedes observan, es allí donde ocurren las sinapsis, ¿sí? Vamos a ver más adelante.
Chicos, hay dos tipos de recuerdos, los recuerdos de conocimiento general y los recuerdos de hábitos, ¿sí? A ver, tus recuerdos de conocimiento general de las cosas son tus conocimientos de geografía, historia, ciencia y también tus recuerdos personales. Por ejemplo, la primera vez que fuiste a la escuela, la primera vez que fuiste al cine, todos estos recuerdos se guardan en unas partes de tu cerebro llamadas corteza cerebral e hipocampo, ¿sí? Bien, entonces el hipocampo se encuentra dentro de la corteza cerebral. Vamos, tus recuerdos de hábitos son los que se refieren a cómo haces las cosas. Por ejemplo, hablar, montar bicicleta, cantar, tocar un instrumento, llamar por teléfono. Estos recuerdos se guardan en las siguientes partes del cerebro. Debajo de la corteza cerebral, también llamada amígdala, y el encéfalo. Sí, muy bien, vamos a observar estas imágenes. Aquí. Ahí está, si observamos. Aquí está el hipocampo, ¿sí? Donde se guarda la memoria a largo plazo, que luego ya vamos a ver. Y aquí sería la de corto plazo, ¿verdad? Nuestras cosas del diario, ¿verdad? Los habituales. Bien. Entonces, como puedes ver en la formación y almacenamiento de los diferentes tipos de recuerdos, está comprometido todo tu sistema nervioso. Chicos, ahí está, conexiones entre neuronas. ¿Ves? El choque entre ellas se llama sinapsis. ¿Sí? La mayoría de ellas están unidas a través o conectadas entre axones. ¿Sí? Bien, entonces, cuando aprendes se activan unas sustancias químicas en tus neuronas para formar conexiones entre ellas y crear circuitos, como si fueran conexiones eléctricas, ¿sí? O circuitos eléctricos, ¿sí? Debe haber una carga positiva y una carga negativa, ¿verdad? Los recuerdos aparecen cuando se reactivan estos circuitos, como cuando enciendes las luces de tu casa. En la formación de tus recuerdos están, por ejemplo, entonces involucradas muchas sustancias químicas y complicadas conexiones entre neuronas. Vamos a conocer entonces la memoria y sus clases. Miren, la memoria y sus clases. La memoria es la capacidad que tienes de retener la información que has aprendido para que después la puedas recordar. Ajá, muy bien. Claro. Los científicos reconocen 3 clases de memoria que sirven para guardar los recuerdos. Lo que les mencionaba hace poco. La memoria sensorial es la que actúa cuando usas tus sentidos, pero dura muy poco, menos de un segundo. En esa memoria se almacena rápidamente toda la información que has obtenido, ¿sí? A través de tus sentidos. Son las formas, colores, sabores, sonidos, etc. Esta información la tendrás a tu disposición para que tu cerebro la procese posteriormente. La memoria de corto plazo tiene una duración limitada. Por ejemplo, allí entra una parte de la información que viene de tus sentidos, ¿sí? Por ejemplo, tú recuerdas mucho cuando fue la primera vez que acercaste tu dedo a la vela, por ejemplo, ¿no? Y mamá decía que no, pero tú te acercaste, mamá dijo que quemaba y tú te acercaste y lo probaste, ¿no? ¡Pac! Y sentiste y sabes que quema. Por eso es que uno de grande ya no intenta hacer eso, pero uno de pequeñito, cuando tú le dices al pequeño no lo hagas, él lo va a hacer porque quiere descubrir, ¿verdad? Pero cuando lo hace por primera vez, va a recibir a través de la memoria sensorial, ¿verdad? Va a obtener la sensación de ardor y eso va a guardar en su memoria. Y va a saber de pronto que la vela encendida, si yo pongo mi mano allí en la cera, me va a quemar. Entonces, más o menos así, explicando, sería la memoria sensorial, ¿sí? Una parte se guarda en la memoria a corto plazo. Esta memoria puede controlar y almacenar por poco tiempo la información, ¿sí? Mientras está siendo procesada en tareas más complejas como el razonamiento, la comprensión o la resolución de problemas. Una vez procesada la información, pasa a la memoria a largo plazo. Chicos, cuanto más dificultades tengamos en la memoria de corto plazo, esta se va a guardar en la memoria de largo plazo, ¿sí? Mira, una está conectada a la otra. Por ejemplo, la memoria sensorial son aquellas memorias donde yo puedo aprender al instante, ¿verdad?
Pero una parte, si estas se vuelven más habituales, se van guardando en la memoria a corto plazo. Si estas memorias habituales vienen con conflictos, con dificultades, con problemas, y yo busco la solución y empiezo a razonar y a comprender, se guardan en la memoria a largo plazo, ¿verdad? Entonces, aquí quiero hacer el hincapié. A ver, ¿ustedes se acuerdan de la lectura La Gran Tortuga? A ver, escriban en los comentarios cuántos recuerdan la lectura de La Gran Tortuga. ¿Qué hizo la Gran Tortuga? En gratitud. Me lo comentan, ¿ya? Listo, entonces, como les ha dado un poco de dificultad esto de leer, si realmente han procesado la información y han comprendido, van a poder contestar, ¿sí? Entonces, las funciones de esta memoria son retener la información y guardarlo, ¿sí? Y guardar la información que es útil. Entonces, las funciones de esta memoria son retener la información y guardar la información que es útil. Bien, los mecanismos del recuerdo. Los procesos que ocurren en tus neuronas permiten recordar nombres, caras, lugares, música e incluso ir en bicicleta. ¿Sí? ¿Cuántos saben manejar bicicleta? ¡Qué chévere! A ver, contesten en los comentarios, chicos, a ver cuántos sabemos manejar bicicleta. Hoy se sabe que las redes de las neuronas tienen múltiples conexiones y están interconectadas y abarcan amplias zonas del cerebro, como lo están en tu casa, las luces por ejemplo, los cables de instalación para la luz, el internet, por ejemplo, ¿no? Uy, no se imaginan. Nuestro cerebro es casi como las redes de internet, ¿no? Estamos conectados unos a otros, algo así, ¿no? La refrigeradora. También las luces de la calle, ¿no? Están conectadas unos a otras. Si la luz viene a uno, esta pasa a la siguiente y así sucesivamente. ¿Alguna vez ustedes han visto que más o menos cerca a las 6 de la tarde se van encendiendo las luces de las calles en los postes? ¿Sí? Y va sucediendo así, ¿no? De a poco, ¿sí? Sí, me ha pasado una vez eso, así como película de terror. Bien, entonces, esto es lo que pasa. Bien, chicos, mira, esto ha sido extraído de Morgado el 8 de octubre de 2018. Cómo se forman los recuerdos en el cerebro. Sí, y lo podemos consultar aquí, ¿ve? https://bit. Sí, este es el link, ¿de acuerdo? Bien, este link los voy a dejar en la descripción para que ustedes puedan visitarlo, ¿de acuerdo? Bien, aquí está. Bien, para completar tu investigación, analiza la información que has proporcionado en el cuadro 1, ¿sí? Y luego transcribe el cuadro y los dibujos del siguiente cuadro a tu cuaderno. A ver, en la primera columna marca con una X el lugar o los lugares donde crees que se guardaron tus recuerdos personales. ¿Ya? A ver. Encéfalo. Todo esto es el encéfalo. ¿Cuál de ellos? ¿En la corteza, en el hipocampo, en la amígdala? A ver, ¿en qué lado está? ¿Sí? Ya, muy bien. Escribe los nombres donde crees que se guardaron tus recuerdos personales, chicos. ¿Sí? El modo de hacer una figura de papel, ¿dónde crees que se guardó? A ver. Escríbelo aquí. ¿Sí? Revisa tu hipótesis también, chicos, para que confirmen o lo rechacen si tienes razón. Ya, recuerda que todo esto es el encéfalo y estas son las partes del encéfalo. Ahora sí estás en condiciones de escribir algo más sobre las preguntas de investigación, ¿verdad? Ya que hemos revisado, ya que has visto el video y ya que estás contrastando tus hipótesis. ¿Cómo y en qué órgano de nuestro cuerpo se producen los recuerdos? Ahora sí respondemos, ¿sí? ¿Dónde se almacenan los recuerdos? Escribimos nuestras respuestas.
Bien, con tu familia organiza cómo vas a presentar tus nuevos aprendizajes sobre los recuerdos. Para ello realiza los siguientes. Revisa tus anotaciones, los cuadros que has elaborado, los gráficos que te hemos presentado y las respuestas a las preguntas de investigación. Comenta la importancia de conocer la formación y el almacenamiento de los recuerdos en la memoria. Bien, ¿sí? ¿Y qué debemos hacer para proteger nuestro cerebro, chicos? Siempre estar dándole problemas para que piense, ¿no? Muy bien, perfecto. Ahora vamos a ver qué tanto hemos aprendido. Escribe en tu cuaderno sobre estas preguntas y anótalas. ¿Pudiste identificar dónde y cómo se producen los recuerdos? Claro, buena. ¿Qué hiciste para identificar dónde se almacenan los recuerdos? ¿Qué hicimos, chicos? Vimos videos, revisamos libros, ¿verdad? Contrastamos nuestras hipótesis. ¿Qué consideramos que ha sido más fácil o más difícil de aprender en esta actividad? De repente guardar la información, ¿no, chicos? Pero los videos han sido muy creativos, ¿no? La parte frontal, ¿de qué se encarga? De los sentimientos, chicos, ¿no? Imagínate. Sí, la parte occipital de la visión, eso es lo que pude recordar. La parte temporal de qué? Sí, exacto, muy bien. ¿Qué crees que puedes hacer para que ese difícil lo podamos aprender más fácilmente? De repente hacer un ejercicio de memoria, ¿verdad? Y así nuestra memoria, ¿no? Se fortalece. O sea, esta clase lo podemos guardar en nuestra memoria y no nos vamos a olvidar. A ver, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer un acróstico de repente para recordar. Sí, de repente lo vamos a hacer, sí, chicos. Sería una muy buena idea. ¿Sí? Ya, veamos en la actividad entonces, elaborar un acróstico con toda la información del cerebro. O podemos decir encéfalo, ¿no? A ver, serán iguales, cerebro y encéfalo. ¿Son diferentes? ¿En qué se diferencia? Bien, entonces, veamos en la actividad, chicos. Nos vemos.